Datos económicos sobre los buques cisterna. Voy a comentar que había economías de escala en los buques cisternas, principalmente los costes de producción, combustible y la tripulación. Obviamente por el tamaño y por la bodega que podía tener cada uno de los buques cisternas. Recordemos que estamos en el mar y que todo lo que se arrastra en el mar por por un mismo motor, que puede arrastrar algo igual de pequeño, lleva una inercia y se puede navegar igual con ellos. Por eso es el tema de las economías de escala al transportar mercancías en buques, ¿no? Estamos hablando que esto, como les decía, los costes de producción estaban relacionados con el área del buque, con el volumen del contenido. La fuerza requerida para impulsar un barco también estaba más relacionada con el área que con su volumen. Volvemos otra vez a lo mismo. Y las economías de escala en las cisternas están sustancialmente agotadas al llegar a un tonelaje aproximadamente de 500.000 toneladas de peso muerto, ¿no? Los costes de cisterna pues tenían distintos tamaños al momento de hacerlo, lo puedes ver en el anexo número 2. Los cargamentos de petróleo, muchos eran demasiado pequeños, ¿no? Entonces tenían que llevarse, para llenar un supercisterna no lo podían llenar, entonces no se aprovechaban economías de escala al momento de transportarlos. Sobre todo por el tema, hay un tema aquí bien interesante por el coyuntural, por el tiempo, que es el canal de Suez. Recordemos que el canal de Suez está en lo que sería África y la salida hacia Oriente Medio para no tener que pasar todo África por debajo y pasar hasta Cabo de Hornos y subir hasta Europa, sino que pasaba por el medio del canal de Suez y directamente entraba como que al Mediterráneo, ¿no? Para evitarse el viaje alrededor de África, pero en ese momento el canal de Suez, cosa y dato importante, solo permitía una carga de hasta 150 toneladas o 370 toneladas de peso muerto. ¿Okay? Una limitación para el empleo de los supercisternas es que también se necesitaban astilleros muy grandes para ellas, ¿no? Para poder elaborarlos, para tener apoyo en tierra, para poder hacer el amadrinaje, que sería ponerlos en el puerto. Necesitaba mucha gente. Los Estados Unidos había sido uno de los que había sido capaz de recibir supercisternas alrededor del año 1981, ¿no? Y había sido lentas las apariciones de instalaciones apropiadas para poder recibirlos. También las primas de seguros eran muy grandes. Creo que aquí nos está hablando de un tema de lo que podía haber con los costes relacionados con los supercisternas y que los barcos mayores obviamente pues tienen mayor alto costo por la cantidad de petróleo que tenían, ¿no? Y, buques cisternas tienen una distinción que era el tipo de motor que tenían instalado. Había unos que tenían potentes motores de turbina a vapor y otros que tenían motores de combustible diésel. No importa el tamaño del motor, puedes tener un mismo motor, según lo que hablan aquí, como el 183, el 40% en toneladas de la flota total de cisterna tiene motores de diésel y el 59% motores de turbina. Hay que ver la capacidad que tienes con esto y los costes asociados con los motores de diésel y los motores de turbina. Recuerda que puedes tener un carguero de super cisterna y un motor de un cisterna normal o de mitad capacidad puede mover igual ese carguero super cisterna. La vida útil de los buques, 20 años. Los costes de mantenimiento aumentaban siempre gradualmente. Claro, se va estropeando el buque, el tema de la erosión y el agua salada y todo lo que tiene que ver con lo que está dentro del mar, pues les hacía gran daño. Había existencia de muchas variables, los costes de operación variaban considerablemente y comenta aquí en un párrafo que los costes de operación para los transportes combinados eran aproximadamente los mismos que los costes de los buques cisternas normales, aunque los costes de construcción eran 15% superiores para los costes de operación de los transportes mixtos. De los transportes mixtos, pues bueno, tendían a ser exportados de forma estable, podías meter productos secos, hay una capacidad para poner productos secos y diferentes tipos de granos, según se pudiese llevar en los buques mixtos que fuesen a granel. Una correlación considerable entre los precios para el petróleo y las cargas secas. ¿Okay? En los años 70, una ligera mayoría en la flota combinada había transportado petróleo en vez de carga seca. O sea, estamos viendo que hay una conducta que va a mudar y más adelante veremos que el por qué. Es un tema del mercado spot y cuánto se pagaba por según la producción y el precio del petróleo. Obviamente, si sube el precio del petróleo, pues va a haber una demanda mucho mayor. ¿Y qué va a pasar cuando tenemos la misma cantidad de barcos? Pues van a demandar más barcos para hacer el flete de transporte de energía. Y te hablaba que en 1983 aproximadamente el 40% estaba transportando petróleo. Hay una tablita que está bien interesante, que es la estructura de coste de los cisternas, y que te puedes dar cuenta que en cisternas de 50.000, 120.000 y 250.000 toneladas de peso muerto, pues entre el combustible y los costes promedios eran básicamente los mismos.
Una importante razón del aumento de la demanda de los barcos, que es un punto aquí que destacan, más grande fue el cierre del canal de Suez en 1967. Claro, imagínate después de eso, tienen que bajar todo eso, los tiempos de recorrido para volver a hacer está como más difícil, ¿no? Aumentó enormemente la distancia del petróleo que tenía que recorrer desde Oriente Medio y los costes de operación aumentaron bruscamente. La crisis del canal es un fenómeno económico mundial muy conocido. Y había hecho que subiese el precio del barril de petróleo de $2 en el 70 hasta $27 a finales del 83, ¿no? Había regulaciones de seguridad como punto para destacar aquí, para no hablar de lo que sería CARC y Kuwait. Requerían las regulaciones de seguridad para los barcos, pues aumentaban los costos, modificaciones en equipos, nuevas regulaciones internacionales de seguridad para las cisternas existentes, sistema de gas inerte, timón de radares, y en el anexo número 3 pues te habla de las toneladas que, mientras mayor sea toneladas, pues mayor es el costo por tonelada que tenían con ellos. Vamos a ver cómo evoluciona eso más adelante con la demanda de petroleros.